son difíciles de creer. En la década de los años 60 no se había visto algo similar. Los analistas del Pentágono y la CIA se mostraban desconcertados ante las fotografías que sus satélites espías habían tomado en agosto de 1967. Esto sobre territorio de la entonces Unión Soviética. Parecía ser un avión gigantesco. Sin embargo, volaba a solo unos metros sobre las aguas. Y al mismo tiempo, podía tratarse de un barco. De ahí que las agencias de inteligencia de Estados Unidos le llamaran el monstruo del mar Caspio. Nos situamos en la Guerra Fría, el enfrentamiento en el que las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la URSS, intentaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta, uno sobre otro. Deseaba obtener ventaja en materia económica, científica y técnica. Y el ecranoplano KM, como más tarde se sabría que nombraron los rusos al extraño artefacto, tenía ese propósito. Había sido diseñado en la década de los 50 por el ingeniero Rostislav Alexeyev, con apoyo ilimitado de financiamiento por parte de Nikita Khrushchev, máximo dirigente de la Unión Soviética en aquel entonces. Casi 20 años, siendo uno de los proyectos militares soviéticos más secretos. El ecranoplano KM era una nave de 544 toneladas de peso, con 106 metros de longitud y 42 metros de envergadura, capaz de superar los 400 kilómetros por hora y atravesar olas de hasta 5 metros de altura sin ningún problema. Aunque era necesaria una gran cantidad de potencia para levantarlo sobre el agua, una vez en movimiento, gastaba la mitad de combustible que los aviones de guerra de su época. Parecía tratarse del que sería el vehículo ideal de transporte marítimo del siglo XXI. Un invento que abriría fronteras inéditas en el campo de desplazamiento de carga y de pasajeros. El primer vehículo de efecto suelo construido por la Unión Soviética. Ante la mirada atónita de los agentes de Estados Unidos, que incluso armaron comisiones para descifrar su composición, el ecranoplano KM era un barco capaz de volar. No obstante, no podía elevarse más de 3 metros sobre el mar, sin riesgo de estrellarse, pues sus alas cortas y cuadradas permitían que el flujo de aire se dirigiese hacia la parte inferior del aparato, efecto que disminuía a medida que el avión se separaba del piso. El llamado monstruo del mar Caspio será utilizado durante 14 años como vehículo de pruebas para el desarrollo de nuevos ecranoplanos, hasta que un accidente por un error de pilotaje en 1980 acabó con el KM. Terminó en el fondo del mar. Durante un viaje, una ráfaga de viento lo desestabilizó y el piloto optó por elevarlo, provocando que el ecranoplano perdiera la sustentación y se estrellara. A este habría otros sucesores, ninguno de su gran tamaño, pero el ecranoplano A-90, fabricado en 1982, podía alcanzar los 300 metros de altura. El ministro de Defensa, Dmitry Ustinov, habría encargado 120 unidades de ecranoplanos para la Armada Soviética, cifra que se redujo a 3 unidades que funcionaron entre 1970 y 1992, lo que Alexeyev, su creador, no alcanzó a presenciar, pues el ingeniero falleció en Gorky el 9 de febrero de 1980 con la edad de 63 años. Se preguntarán por qué es un ecranoplano podría revolucionar el transporte marítimo. No existe en la actualidad. Bien, en los últimos años el ecranoplano ha vuelto a despertar el interés de la industria internacional, pero podría ser una realidad muy pronto, pues la empresa rusa Radar MMS ha anunciado que el próximo 2019 se comenzará a construir el llamado Chaika, que significa gaviota en ruso, una nave capaz de trasladar hasta 100 pasajeros y cerca de 15 toneladas de carga. Sin embargo, a diferencia del ecranoplano KM, el Chaika será capaz de volar sin el efecto suelo, alcanzando una distancia máxima de 3.000 kilómetros. Difícil de creer. ¿Qué harías si tuvieras frente a tus ojos un maletín en cuyo interior se encuentra una bomba capaz de asesinar
a 100,000 personas. Te asustaría saber que podría haber 100 de estos maletines distribuidos en varias partes del mundo. ¿Qué pensarías si se confirmara que organizaciones terroristas podrían tener en su poder maletines nucleares? A continuación, un rumor que, de confirmarse, pondría en riesgo la seguridad mundial. Una historia de los archivos secretos de Rusia. Difícil de creer. En 1997, la declaración del exconsejero de Seguridad Nacional del Kremlin, Alexander Lebed, sembró el terror en el mundo. Escuchen esto. Aseguró que los militares rusos perdieron la pista de 100 maletines nucleares. Repito, 100 maletines, los cuales pertenecieron al arsenal del Servicio Secreto Militar de la URSS. Cada uno de ellos con un artefacto cuya potencia podría matar a 100,000 personas. Un maletín que aparentemente luce como un equipaje común, pero que en su interior, lo he dicho, contiene pequeñas bombas nucleares. Según las mismas declaraciones de terror, las bombas pueden ser detonadas en apenas una hora y solo por una persona. No se sabe dónde están, pero podrían encontrarse en algún lugar de Georgia, Ucrania o del Báltico, incluso fuera de estos países. La preocupación aumentaría en 1999, cuando el congresista republicano Kurt Weldon, del Comité de Servicios Armados, mostró una maqueta de un supuesto maletín nuclear para sembrar conciencia en la administración Clinton. Esto sobre la importancia de la defensa nuclear. Cada una de esas bombas tendría un peso de unos 30 kilogramos, con un poder suficiente para destruir un estadio entero de fútbol. El científico ruso Alexei Yablokov, antiguo consejero de Boris Yeltsin, daría fe de las mencionadas declaraciones con su testimonio. Afirmó, en sus palabras, con absoluta certeza, que las minibombas nucleares existen y podrían estar en manos de organizaciones terroristas. Se habla también de la vida útil de estos artefactos nucleares, pues es probable que las bombas contuvieran pequeños corazones de tritio o deuterio. Esto para maximizar sus efectos destructivos. Elementos que tendrían que ser reemplazados cada determinado tiempo por su decaimiento radioactivo. En caso de no hacerlo, las bombas, escúchenlo bien, las bombas estallarían con muy baja potencia o simplemente no lo harían. Lo anterior sugiere que de existir estos 100 maletines nucleares podrían haber sobrepasado su vida útil. ¿Dónde o en poder de quién se encuentran esos 100 maletines nucleares? Los archivos secretos de Rusia son difíciles de creer. Difíciles de creer. Si estuvieras en medio de la guerra y vieras a un hombre herido, ¿lo ayudarías o correrías a ocultarte? Como mujer, ¿arriesgarías tu vida liderando un ejército para pelear contra el enemigo? ¿Serías capaz de morir por defender a tu país? A continuación, la llamada señora Muerte Negra, una mujer que pasaría a la historia por su extraordinaria valentía. Estos son los archivos secretos de Rusia. Difícil de creer. Sangrarás 4 veces, pero los gansos blancos te traerán de vuelta. Esto fue la profecía que la abuela lanzó a Yevodikia Zavali. Esto el día que partió de Ucrania con solo 15 años de edad. Zavali era un adolescente en 1941, cuando su pueblo de campesinos fue bombardeado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ese día, la joven granjera vio a un soldado soviético herido en el suelo tras haber sido alcanzado por una metralla. Ella no dudó en ayudarlo. Desde entonces, su vida cambiaría convirtiéndose en la mujer que sembró el terror entre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Zavali pidió incorporarse al destacamento militar y luego de mentir, diciendo que tenía 18 años, fue aceptada como enfermera. Labor que desempeñó no sin antes aprender el uso de las armas. El destino de Zavali era la carrera militar y para eso habría tenido que renunciar a su condición femenina. Escuchen muy bien esto porque es importante. Tuvo que renunciar a su apariencia femenina, al menos así, por fuera.
Llevaba el cabello rapado por una plaga de piojos, así que nadie jamás dudó que era un hombre quien quedaba al frente de los soldados de la 6ª Brigada Aerotransportada para intentar frenar la ofensiva alemana. Savali fue nombrada sargento y su valentía quedó demostrada al atravesar el río por la noche y así conseguir entrar al campamento del enemigo para robar alimentos y municiones, los cuales cargó en una lancha para volver y proveer con ellos a su gente. Al año siguiente, en la región de Kuba, el sargento Savali tomó el mando del ejército soviético atacando a los contrarios, enfrentamiento que le dejó herida, y al ser llevada al servicio médico, se habría descubierto su verdad. Su secreto era una mujer. Sin embargo, sus logros pesaron mucho más, pues en 1943, con menos de 20 años de edad, fue nombrada comandante del pelotón de artilleros. Era muy joven, es cierto, pero su osadía se reconocía. Incluso, esto sería llamada Frau Schwarzer Tod, es decir, señora Muerte Negra. Al final de su lucha en diferentes batallas, la profecía de su abuela lamentablemente se cumplió. Savali fue herida de gravedad en 4 ocasiones, pero los gansos blancos la trajeron de vuelta. Señora Muerte Negra regresó a casa con 40 condecoraciones y medallas, y en 1947 tuvo que abandonar ya el ejército para instalarse en Kiev, donde se casó y tuvo 2 hijos. Sus últimos años recorrió ciudades, también fue a bases del ejército compartiendo sus historias. Eso hasta su muerte el 5 de mayo del año 2010. La señora Muerte Negra pertenece a los archivos secretos de Rusia. Te cree. Te cree. ¿Te imaginas un gobierno controlado por razas alienígenas? ¿Qué harías si supieras que extrañas criaturas viven debajo del mar? ¿Has pensado que podrías estar rodeado de extraterrestres fingiendo ser seres humanos? A continuación, la creencia de que no estamos solos en el universo. El contacto ruso con seres de otros planetas pertenece a los archivos secretos de Rusia. Se cree que los primeros extraterrestres que visitaron la Tierra aterrizaron en la región de Yakutia, Rusia, una zona que guarda muchos secretos. En el río Biljui, que atraviesa Yakutia, se han descubierto una serie de cúpulas y bases subterráneas que se dice han sido utilizadas por extraterrestres durante miles de años. Incluso se han encontrado círculos subacuáticos que podrían ser marcadores para ayudar a estos seres a localizar sus bases. A los alienígenas les atribuyen extraños sucesos vinculados a los submarinos rusos desde los tiempos de la Unión Soviética. Sin embargo, esto se habría mantenido en total secreto. Los extraterrestres podrán encontrarse bajo el agua y ser ellos los causantes de que los aviones sobre el mar pierdan su orientación. Algunos incluso afirman haber visto criaturas de 3 metros de altura, con trajes plateados y cascos esféricos que habitan las heladas aguas en Siberia. Muchos piensan que el surgimiento del comunismo condujo a un muro de secretos que rodea la antigua y actual Rusia, que contacta con extraterrestres. Y es que todo pareciera indicar que las visitas de otros mundos han ocurrido mucho antes de la creación de la nación rusa. Prueba de ello es Arcaim, el sitio arqueológico conocido como el Stonehenge de Rusia, el más importante y enigmático observatorio astronómico del norte de Europa. En este sitio de 20.000 metros cuadrados llamado Arcaim, se descubrió la existencia de una cultura aria de 4.800 años de antigüedad que ya tenía conocimientos del universo. Poseía, además, una avanzada ingeniería contra incendios. Tenía conocimiento sobre fenómenos naturales y contaba con sistemas hidráulicos de ventilación, hornos metalúrgicos y minería, lo que en aquellos tiempos habría sido imposible conocer.
En Arkham se dice que es habitual observar una gran cantidad de ovnis, inexplicables destellos de luz en el cielo, e incluso se ha visto una misteriosa niebla moviéndose. Una misteriosa niebla moviéndose que podría ser un objeto inteligente. Pero en Arkham existe una zona que llama especial la atención a los amantes de lo desconocido, porque no se permite el acceso, incluso a los propios lugareños. Se cree que fluye tal energía en este lugar que podría volver loco a cualquier ser humano. En el mundo se habla de una extraña conexión entre Rusia y los supuestos pactos con extraterrestres. En el año 2016, el piloto británico Simon Parkes ha declarado incluso que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está siendo asesorado por alienígenas reptiles o reptilianos y sus descendientes, híbrido de raza nórdica, que vivían en ciudades subterráneas terrestres proporcionándole tecnología avanzada. Es un misterio, pero cierto es que Rusia se trata del país más grande del mundo, del que tiene mayor potencia armamentista, el más militarizado. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no han estado desde hace muchos años en contacto con razas extraterrestres? ¿Visitarías un parque donde se dice están enterrados, ocultos, los cadáveres de miles de inocentes? ¿Cuál sería tu última voluntad si estuvieras a punto de ser fusilado? ¿Exigirías justicia si hubieran asesinado a tu familia y más de 70 años después no hubiera responsables? A continuación, la masacre de Katyn, uno de los capítulos de la historia que destaca por su crueldad extrema y que el gobierno soviético no ha querido adjudicarse, por lo que hoy continúan como un recuerdo sombrío en los archivos secretos de Rusia. Es difícil de creer. El bosque de Katyn, en Rusia, alberga uno de los episodios más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Debajo de la tierra se ocultan cerca de 22,000 cadáveres de polacos, artistas, intelectuales, políticos y oficiales del ejército que fueron fusilados uno a uno con un tiro en la nuca. Se trata de uno de los secretos que Rusia intentaría guardar celosamente. Una masacre que hasta nuestros días sigue clamando justicia. En 1939 el ejército alemán ocupó Polonia, tiempo en que Alemania y la URSS habían firmado un acuerdo de no agresión. Para entonces, el Ejército Rojo, conformado por obreros y campesinos de la Unión Soviética, había hecho prisioneros a 25,700 personas que repartió entre los campos de Kozelsk, Otashkov y Starovels de la actual Rusia, así como en algunas prisiones de Ucrania Occidental y Bielorrusia. Pero la Brent Iberia, jefe de la policía secreta, ordenaría su ejecución calificándolos como incorregibles enemigos del poder soviético. Lo anterior sería escrito por el oficial en una carta clasificada como ultra secreta el 5 de marzo de 1940. Miles de polacos serían juzgados sin acta de acusación, únicamente bajo certificados de culpabilidad fabricados para ordenar sobre ellos el castigo supremo, es decir, la pena de muerte por fusilamiento. En este mismo documento quedaría sentada la firma de Stalin, líder supremo de la URSS, junto a la palabra "za", que significa a favor. A principios de abril de 1940, a los prisioneros se les dijo que serían trasladados a nuevos centros de internamiento, donde sus condiciones de vida serían mejores. Todos ellos alistarían su equipaje con entusiasmo, salvo algunos que pusieron en duda su destino al ser montados en trenes, encerrados en vagones de ganado provistos de jaulas. Esto para dirigirse al este de Rusia, muy lejos de Polonia. Uno de ellos grabaría en la madera del interior del vagón la siguiente frase: "No creo que vayamos a casa". Y así fue. En el interior del oscuro bosque de Katyn fueron aniquilados cerca de 22,000 miembros de la élite polaca,
y arrojados a fosas comunes. Solo 448 de ellos se salvaron, amnistiados para integrarse al ejército polaco que luchaba junto al ejército rojo. Casi un año después, Hitler invadiría la Unión Soviética, olvidándose del pacto, y nadie hablaría más de la masacre de los polacos. Hasta abril de 1943, 3 años después de ser ejecutados, el abominable crimen saldría a la luz. Unos conductores polacos que acompañaban una unidad alemana descubrirían las gigantescas tumbas que habían sido ocultas en un terreno cubierto de tierra y plantación de pinos, a 400 kilómetros al oeste de Moscú, y tras una exhaustiva búsqueda, hallarían los cadáveres. Imaginen la cantidad. Pero Rusia negaría su culpabilidad. La masacre de Katyn se sumaría a las abominaciones cometidas en los campos de exterminio nazi, y así, la verdad, se mantendría oculta por décadas. Sería hasta 1988 cuando el presidente Gorbachev entregaría los documentos relativos al trágico suceso a su homónimo polaco, reconociendo la responsabilidad rusa, y en diciembre de 1991 pasarían a manos de Boris Yeltsin, sucesor de Gorbachev. Una imagen histórica muestra a Yeltsin arrodillado en Varsovia, disculpándose ante el pueblo polaco, y 2 años después, en 1995, habría ordenado que se erigiera un monumento en memoria de las víctimas, uno o varios, los que fueran necesarios. Pero en 2005, la Fiscalía Militar rusa concluiría que la matanza no fue un acto de genocidio, sino un crimen militar ya prescrito. Y en 2010 compartiría en Internet los archivos del caso. No obstante, las acciones emprendidas por familiares de las víctimas para que Rusia otorgue la calificación de genocidio a los hechos no han terminado, y aún hasta nuestros días siguen clamando justicia. Castigo para la nación responsable de uno de los atentados más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Un hecho que se mantiene impune en los archivos secretos de Rusia. Es difícil de creer.